Bienvenidos a este primer curso de la Corporación de Educación Superior ICES referente a Google Scripts. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de ver cómo se va a desenvolver el curso y qué es lo que ustedes van a poder aprender a través del mismo. Entonces vamos a ver cómo está estructurado este curso. Vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una presentación general del curso, cómo está organizado, qué metodología manejamos, cuáles son los medios de comunicación, en este caso, entre profesores y estudiantes, también entre los mismos estudiantes, y algunos referentes que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de estudiar, ¿no? Y a la hora de buscar mayor material más profundo para complementar lo que aquí estamos viendo. Bueno, entonces, la presentación del curso, básicamente, este es un curso de programación en donde vamos a aprender a escribir código para computador que se pueda ejecutar y que pueda producir un resultado de manera automatizada. Ya después vamos a ver un poco más a qué nos referimos con automatización y qué tipo de procedimientos son automatizables, ¿sí? No se preocupen por de pronto cómo se ve esta diapositiva, que se ve un poco compleja, pero sí deben saber y empezar a familiarizarse en cómo se ve un lenguaje de programación y digamos que las características principales que se tienen en dichos lenguajes. Los objetivos de este curso. Entonces, los objetivos en general tienen que ver con crear las habilidades de programación básica. Este es un curso que está diseñado y pensado para todas las personas que deseen empezar desde cero, ¿sí? Sin conocimientos previos, a programar. Estas habilidades de programación van a estar enfocadas un poco más hacia Google Apps Scripts, que ya después vamos a profundizar, pero en general sirven para cualquier persona que esté interesada en programar en cualquier otro idioma. El segundo punto tiene que ver con fortalecer las habilidades de lógica matemática. Al ser los lenguajes de programación nos permiten automatizar, pero para automatizar nosotros debemos manejar una serie de instrucciones, ya después vamos a verlo con más detalle, y manejar una lógica que el computador sea capaz de entender, eso es lo más importante. Y eso se hace a través de la matemática. El tercer punto tiene que ver con generar habilidades para diseñar e implementar programas básicos en la nube para automatización de procesos. Aquí hay una gran novedad. En la antigüedad se hacía o digamos que prevalecían todos los procesos de automatización en Excel, en Visual Basic, que es otro lenguaje de programación, y que dependía de las condiciones o de el poder computacional del equipo en el que uno corría el código. Es decir, si uno tenía un computador con buena RAM, seguramente iba a poder correr más rápido y de pronto en menor tiempo esa serie de instrucciones. Pero ahora nuestro enfoque va a ser verlo desde el punto de vista, no correrlo local desde el computador, sino correrlo en los servidores de Google en la nube. Y también en ese orden de ideas vamos a ver cómo se puede integrar con otras aplicaciones de la G Suite, otros servicios. No solo vamos a ver servicios, por así decirlo, en una hoja de cálculo, sino también cómo se puede integrar con documentos, cómo se puede integrar con presentaciones, con formularios, con envío de correo electrónico automatizado, entre otros. Ok, entonces en resumen, ¿qué vamos a poder hacer después de este curso? Automatizar.
ese es el principal objetivo de este curso. Enfocarnos, y digamos que está diseñado para que nos enfoquemos o más bien logremos que en las empresas o incluso en nuestra vida diaria nos dediquemos más a las acciones de la análisis y toma de decisiones por encima de los procesos rutinarios. Es más importante esta segunda parte, porque esto es lo que los computadores no pueden hacer. No pueden analizar y no pueden tomar decisiones, y más si son datos abstractos, y esto sí lo puede hacer un ser humano. Entonces, aquí es donde resulta el valor de automatizar los procesos, para que nosotros no tengamos que hacer, por ejemplo, un proceso de digitalización de una encuesta, ¿cierto? Donde tenemos que pasar una respuesta que está en papel a una hoja de cálculo y que está sujeta a error y que es un proceso repetitivo que ya lo puede hacer automáticamente un computador. Y más bien enfocarnos en qué significa esos datos que capturamos, cómo los podemos analizar y cómo podemos tomar mejores decisiones para nosotros o para las organizaciones con dicha información. Las temáticas que vamos a tratar en esta sesión, en general en el curso, tienen que ver con algunos conceptos teóricos básicos que deben comprender de la programación, la lógica básica, ¿sí?, que está detrás de todo el proceso de programar, algunas estructuras importantes que debemos reconocer a la hora de programar, que son las funciones y variables, algunas estructuras también de programación, cuáles son los servicios de Google Scripts que vamos a poder usar y cómo los podemos utilizar, qué son los activadores de proyectos, cómo nos podemos conectar con otras aplicaciones de Google como los formularios en línea, cómo nos podemos conectar con el correo electrónico, cómo podemos saber si nuestro código está bien, si es lógico o encontrar errores en el mismo. Y vamos a ver una visión general de lo que es la plataforma cloud o en la nube de Google. La metodología. Este curso se basa en el aprendizaje por medio de casos. El aprendizaje por medio de casos resulta vital, ya que comprende varias fases que permiten que se afiance el conocimiento. Lo primero va a ser un acercamiento previo a las temáticas a abordar, debe ser unas lecturas previas o pueden ser algunos videos que nosotros recomendamos, o incluso también algunas investigaciones previas de algunas lecturas, para que el estudiante logre familiarizarse con la temática. El segundo punto es la sesión de clase, son esta serie de explicaciones, esta serie de presentaciones, en donde vamos a tocar esos temas y vamos a resolver algunas dudas comunes conforme a la información con la información tomada en la investigación previa o en los videos que se dejaron de estudio. El tercer paso consistirá en ver casos de estudio de ejemplo que vamos a desarrollar en estas mismas sesiones de clase, en donde será posible ver o poner más bien en práctica dichos conceptos con el profesor, conmigo, para que después podamos pasar al punto 4, que es el caso de estudio práctico, en donde ustedes ya pondrán a prueba su conocimiento. Ustedes lo irán desarrollando conforme a lo que aprendieron en estas sesiones. Y quinto, es una retroalimentación general de todo el proceso. Resolvemos las dudas del estudio práctico y las dudas en general de la clase o de la lección. Los medios de comunicación para este curso son, primero, el email, mi email, que lo pueden ver aquí, daniel.avila@ices.edu.co. Y segundo es el código de Google Classroom al que se pueden unir y en donde vamos a estar haciendo los anuncios para esta clase, ir subiendo el material, y el cual pueden encontrar
ingresando a su correo Gmail o correo institucional, y en donde pueden encontrar esta serie de cuadritos que están en la parte superior derecha, y si bajan van a encontrar Classroom. Ahí ustedes pueden ingresar este código y automáticamente estarán inscritos en el curso en donde se hará llegar toda la información. También es importante que tengan en cuenta que también existe una app, una aplicación que pueden descargar tanto en iOS como en Android y seguramente en algunos otros sistemas operativos móviles. Entonces la idea es que también lo descarguen allí y se unan para que estén enterados en tiempo real de los anuncios de este curso. Material de referencia. Algún material de referencia que recomendamos que tengan en cuenta es la página web de desarrolladores de Google, donde hay una sección dedicada especialmente a los apps, al Google Apps Script. Está en inglés, sin embargo, también pueden buscar algún material adicional que está en español. Libro de referencia es Learning Google Apps Script de Ramalingam Ganapathy, que también está también en inglés y el cual pueden consultar en caso de tener dudas adicionales o profundizar en el material que aquí estamos presentando. Tengan en cuenta que es un beneficio muy grande tener conocimientos en inglés, porque el código que nosotros escribimos está en inglés. De tal manera que es probable que los que tengan ya un nivel avanzado de inglés se les facilite un poco más, aunque no es un prerequisito saber inglés para este curso, la programación. Entonces ténganlo en cuenta también, porque van a encontrar varias palabras en inglés en el código. Ok. Ya entrando en materia, vamos a empezar por ver qué es un lenguaje de programación. Ese es el primer paso para saber cómo funciona el mundo de la programación y cómo Google Apps Scripts es útil para nuestras actividades de automatización. Entonces, los lenguajes de programación en principal lugar es un lenguaje formal. Esto quiere decir que es un lenguaje que tiene una estructura definida, que es capaz de ser entendida por un computador y especifica una serie de instrucciones. Serie de instrucciones es el paso a paso que se sigue para crear varios tipos de resultados o salidas, ¿sí? Entonces, así podemos hacer un símil a que un lenguaje de programación es como un idioma, ¿sí? Digamos que el símil es un idioma, como el inglés, el español, el francés, ¿verdad? Y digamos que podríamos catalogarlo como un idioma, pero para los computadores, para comunicarnos con los computadores. Bueno, uno de los elementos principales de un lenguaje de programación o que debemos conocer son los algoritmos. Los algoritmos son la serie de instrucciones que se deben seguir paso a paso, es decir, un proceso detallado de lo que queremos que se haga, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el caso 1, en donde decimos que queremos hacer un algoritmo o queremos crear un algoritmo, una serie de instrucciones, para determinar la nota final de un estudiante y determinar así si aprobó o reprobó un curso. La nota final la vamos a calcular como el promedio simple de 4 notas. Es decir, eso lo podríamos resumir como la suma de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4, ¿cierto? Y todo eso, esa suma, ¿verdad? Y llamémosla A, la dividimos entre 4 para saber cuánto fue el promedio. ¿Listo? Entonces vamos a detallar el algoritmo. ¿Cómo se detallaría el algoritmo? ¿Cuáles serían esas instrucciones?
En este caso, el algoritmo detallado sería el siguiente. Paso 1. Extraer las notas individuales. Primero yo debo conocer cuál es cada una de estas 4 notas. En este caso, N1, N2, N3 y N4. Sabemos que esas notas, en el caso del sistema de calificación colombiano, serían calificaciones que van de 0 hasta 5, donde 0 es pues, la nota mínima y 5 es la nota máxima, ¿verdad? Entonces, tanto N1 como N2, como N3, como N4 van a estar en este rango, entre 0 y 5, ¿verdad? El paso 2, ¿cuál es? Ya sabiendo, hagamos el ejemplo acá, que la nota 1 es 4.0, la nota 2 es 4.3, la nota 3 es 2.8 y la nota 4 es 3.0, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar al número 2, que es calcular la nota final. Para calcular la nota final, llamémosla NF, nota final. Entonces cogemos esas 4 notas, las sumamos, es decir, 4 más 4.3 más 2.8 más 3.0, ¿verdad? Todo esto lo dividimos entre 4, ¿verdad? Entonces acá tendríamos 4 más 4.3 son 8.3, más 3 son 11.3, más 2 son 13.3, más 0.8, 14.1. 0.1 dividido 4. Esa sería la nota final, NF, ¿verdad? Ok. Y ahora, basado en este promedio, ¿verdad? Tendríamos que definir si él aprobó o si esta persona aprobó o reprobó. Se dice que una persona aprueba cuando tiene una nota de 3 o mayor a 3. Y pues de lo contrario, es decir, menor a 3, quiere decir que ese estudiante reprueba. En este caso, el promedio de estos números de aquí sería 3, acá otra vez, 3.525. Entonces, en ese orden de idea, pues acá ya no hemos acabado, solo sacamos esta nota final. Debemos decir el paso 3, que sería básicamente decir si aprobó o no aprobó. Como la nota final fue 3.525 y eso es mayor o igual a 3, entonces diríamos aprobó. Y ahí terminaría nuestro algoritmo, hasta que digo que aprobó, no hasta que calculo el promedio. Ok, listo. También los algoritmos se pueden representar, y es una forma útil, presentarlos a través de diagramas, como el que podemos ver acá. Este diagrama nos muestra, para el caso 1, nuestro ejemplo, cómo podríamos representarlo gráficamente. Entonces, pueden ver que aquí hay un inicio, se ingresan 4 variables o 4 notas en este caso, acá se llaman M, entonces M1, M2, M3, M4. Luego con esas 4 notas que se ingresaron, se computa una nota, ¿verdad? Que aquí digamos, esto se llama lo que serían para nosotros en la anterior diapositiva nota final. Acá se llama grade, pero es lo mismo. Esto es NF. Que sería el promedio de esas 4 notas, ¿verdad? Más N2, más N3, más N4, dividido 4. Y luego, con este resultado, ¿verdad? Con el valor de NF, que era 3.125, si no estoy mal, o 525, 3.125,
A ver, verificamos. 5.25. Decidimos, hacemos una pregunta, que es este rombo. La nota, acá no debería ser 5, sino 3. ¿Es menor a 3? No, ¿cierto? Digo, ¿es mayor a 3? Sí. Entonces, si como es mayor a 3, ¿verdad? Como es menor a 3, como es mayor a 3, digo, entonces, aquí la pregunta, que es menor a 3, sería no. Por lo tanto, muestro en la pantalla qué pasó. De lo contrario, si esa nota efectivamente es menor a 3, yo debería mostrar que perdió. Y ahí voy al paso final, que es parar, y ahí es donde termina el algoritmo. Ok, en cuanto a los algoritmos, me gustaría que intentaran resolver estos dos para ver qué tan bien comprendieron este tema, y si tienen problemas, sería bueno que se devuelvan a la explicación del primer algoritmo para entender cómo funciona, ¿no? Y volverlo a intentar. Pueden pausar este video para intentarlo ustedes mismos, y a continuación les presentaré la solución de cada uno de estos dos ejercicios de práctica. Ok, para el primer ejercicio tendríamos que el algoritmo se podría representar en 3 pasos. El paso 1, ingresar la medida en metros, ¿verdad? Que llamaremos esa medida X. Entonces supongamos que tenemos una persona, ¿sí? Entonces la persona tendríamos que medirla, ¿verdad? Y su medida la vamos a llamar X, en metros, ¿no? En metros. Luego, X metros. Pongámosle aquí que X sería 2 metros. Luego el paso 2 sería, paso 2 sería multiplicar 2 metros por su equivalente en centímetros, porque sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que calcular 2 metros a cuántos centímetros equivale, ¿verdad? Si queremos hacer esto para cualquier número, podríamos decir que la medida en metros, vamos a llamarla Y, se podría calcular como la medida la medida en centímetros, discúlpenme, que es Y, la podemos calcular como la medida en metros multiplicada por 100, es decir, 100x, para cualquier medida de x. En este caso, sabemos que x es 2, entonces reemplazamos la x por 2 y tendríamos que y es igual a 200 centímetros. ¿Sí? Y esto finalmente es lo que tendríamos que mostrar. Y es igual a 200 centímetros. Eso en muchos lenguajes de programación se representa a través de print, pero ya después vamos a ver cómo se hace en el código para mostrar efectivamente en pantalla el resultado. Porque el hecho de que lo calculemos, ¿sí?, a través de la fórmula no implica que ya se está mostrando. Ahí es donde está la importancia de detallar muy bien paso a paso al computador qué es lo que debe hacer. No podemos asumir que él ya sabe qué es el siguiente paso. Siempre hay que ser muy explícito con las instrucciones que se le da al computador. ¿Ok? A diferencia de los humanos a veces uno puede omitirles cierta información y ellos deducen qué es lo que debería seguir después de eso. Un computador no puede deducirlo. Entonces hay que ser explícito paso a paso. En cuanto a la solución del ejercicio 2, podemos representarlo también a través de 3 pasos. Paso 1 sería ingresar la medida del ancho y la altura del rectángulo. Entonces, tenemos un rectángulo cualquiera. Digamos que el ancho es A, tal como dice ahí, y la altura es B, ¿cierto? Tendríamos que primero ingresar eso. A es igual a ¿cuántos centímetros? Digamos que aquí en este caso son 5. Y digamos que B serían 3, ¿verdad? Ese es el primer paso.
ingresar las medidas de A y de B. El segundo paso sería multiplicar o usar la fórmula del área de un rectángulo para sacar el área. Sabemos que el área de un rectángulo está definida por la base y la altura, base por altura, es decir, A por B. ¿Sí? Si reemplazamos A minúscula y B minúscula, tendríamos que sería 5 por 3, es decir, el área sería 15. ¿Ok? De esta manera ya sabríamos que el área es 15, pero aún no lo hemos mostrado. Al igual que el ejemplo anterior, tendríamos que decir que se muestre A. ¿Sí? Y el computador va a buscar, oiga, ¿qué era A? Va a decir, A es 15, entonces va a mostrar en la pantalla 15. Esto es lo que va a mostrar. ¿Listo? Y así terminaríamos nuestro segundo algoritmo. En cuanto a la sintáctica también es un elemento muy importante. Yo suelo compararlo como con lenguaje, ¿no? Y decir que la sintáctica es como la gramática del lenguaje de programación. Es decir, que se cumplan con las reglas básicas del idioma para constituir frases que sean coherentes, pues más que coherentes, que estén gramaticalmente correctas, ¿sí? Que no tengan ningún error en su estructura como tal. No quiere decir que lo que se escribió tenga o no sentido. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, la única forma de estructurar frases, no más, digámoslo así. Entonces, también la gramática de los lenguajes de programación tienen algunas ayudas visuales para los programadores, para identificar algunas estructuras. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en este código, donde hay algunas palabras que están en algunos colores. Entonces esto nos permite identificar a qué hace referencia esa porción del código o nos da una intuición. Ya después vamos a verlo con más detalle, pero esos colores nos sirven para identificar a veces las variables, estructuras, y resultan útiles para hacer una revisión línea por línea dentro del código, cada una de estas líneas aquí a la derecha, para saber qué está haciendo. Entonces eso resulta bastante útil. Algunos otros ejemplos de gramática pueden ser unas reglas como puntos y comas, que no todos los lenguajes de programación lo requieren, pero digamos que aquí en Google Apps Scripts se requiere. En las últimas actualizaciones de hecho no requiere el punto y coma, pero digamos que como práctica de lenguaje de programación siempre lo vamos a utilizar. Entonces ustedes ven que al final de cada línea, por ejemplo esta 2 tiene un punto y coma, de las 3 también. Entonces eso es una regla que nos dice hasta aquí llega lo que debe hacer y la siguiente línea va a tener una instrucción diferente. Es la forma en que él separa las instrucciones que se deben seguir. ¿Ok? El tema de los corchetes, como estos dos de acá, nos determinan, ok, un conjunto de instrucciones. Entonces, cada línea es una instrucción como tal. Pero los corchetes nos ayudan a agrupar todas esas instrucciones en un solo procedimiento. Ya después vamos a ver con mucho más detalle el tema de las funciones y cómo los corchetes entran dentro de ese proceso. El tercer punto importante en un lenguaje de programación es la semántica, el cual hace referencia al significado del código. Es decir, no como, o también, sí, dependiendo de lo que esté escrito, si eso tiene una validez, ¿sí? Si algo lógico, si eso que se escribió es algo lógico o no, por así decirlo. Haciendo un símil con el lenguaje, podríamos estudiar esta frase, que es: el océano es negro y está lleno de frutas. Es una frase que desde el punto de vista sintáctico, es decir, gramatical, es correcto. Respeta con todas las reglas del español, ¿cierto? El océano es negro y está lleno de frutas. No tiene ningún error en cuanto a la composición. Pero si vemos lo que esa frase significa,
pues estaríamos dando cuenta que es ilógico lo que allí dice, ¿verdad? Entonces, bueno, parcialmente podríamos decir que el océano sí es negro en el fondo del mar, pero bueno, digamos que en el total sería discutible esa parte, pero como frase en total sí podríamos decir que no es lógico lo que se está diciendo, ¿verdad? Lo mismo pasa en el lenguaje de programación. Yo puedo tener una línea que gramaticalmente, por así decirlo, está perfecta, pero el significado o la instrucción que yo quiero que se ejecute no tiene sentido. Lo mismo puede pasar. Un ejemplo ya más aterrizado a la programación sería indicar que digamos que una variable a es un número, a igual a 3, y digamos que otra es un texto, b, digamos que el texto es ICES, ok, hasta ahí no tendríamos ningún problema, digamos a igual a 3 y b es equivalente a ICES. Estos simbolitos que están acá arriba nos indican que es un texto. Siempre hay que ponerlo así en el código, con estos símbolos. Y posteriormente vamos a decir que existe otra variable, inventémonos una, c, ¿verdad? Y c va a ser la suma de a más b, ¿verdad? Esto es totalmente válido y está bien desde el punto de vista gramatical, ¿no? En la programación se puede escribir. Yo puedo decir a igual a 3, b igual a ICES y c es igual a más b. No tiene como ningún problema desde el punto de vista del código, ¿verdad? Pero si yo llego y me pongo a evaluar qué es c, ¿verdad? C sería 3 más ICES. ¿Sí? Aquí podríamos decir, bueno, ¿y esto qué es? Yo estoy sumando un número con un texto. Es un poco extraño, ¿verdad? Entonces, esto no tendría sentido. No tiene sentido. Y ahí es donde podríamos decir que esta serie de instrucciones cuenta o no tiene problemas de sintáctica, ¿verdad? Pero sí problemas de semántica, ¿ok? Entonces, esa sería la gran diferencia entre la semántica y la sintáctica. Para continuar, sería importante mencionar algunos lenguajes de programación que ustedes, algunos de pronto han escuchado. Hay muchísimos más de los que tenemos acá, pero algunos ejemplos son Python, PHP, Java, HTML5, C++, JavaScript, entre otros. Y muchos de ellos trabajan también entre sí. Y de hecho JavaScript, que es el que más vamos a tomar porque Google Scripts adopta varias convenciones de JavaScript, interaccionan con otros. Así como, por ejemplo, hay varios idiomas y pueden interaccionar entre sí. Lo mismo sucede en los lenguajes de programación. Hay lenguajes que deben comunicarse entre sí, ¿sí? Y hay algunos que son más similares que otros también, entre sí. Por ejemplo, como el español, el francés y el portugués tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Pero hay algunas cosas de estructura, de forma, de pronunciación que cambian. Lo mismo pasa con algunos lenguajes de programación. Pueden tener una raíz común, son similares, pero también tienen sus particularidades. Por eso decíamos al principio que resulta útil aprender programación y que con la programación en JavaScript o en Google Scripts vamos a poder también seguramente en algún momento migrar hacia otros lenguajes de programación con buenas bases, pero no implica que no debamos aprender algunos conceptos y algunas estructuras adicionales. Ok, vamos a hacer énfasis en JavaScript dentro de esos lenguajes de programación. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo y débilmente tipado y dinámico. No nos vamos
va a detener mucho en las especificaciones técnicas, pero sí vamos a destacar algunos usos de JavaScript. JavaScript es un lenguaje que se usa mucho de la mano de HTML y CSS para todo el tema de páginas web, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con páginas web resulta útil saber JavaScript. Eso permite que esas páginas web sean más interactivas, que se puedan hacer algunas estructuras más complejas, que no sean tan planas, que se puedan hacer, se pueda tener cierto grado de conexión e interactividad con el usuario, e incluso videojuegos. Ok, dentro de JavaScript podríamos decir que está Google Apps Script, ¿verdad? Google Apps Script es un lenguaje de programación que se basa en JavaScript precisamente, y el cual nos permite aprovechar varias herramientas que tiene Google, tal cual como que son como los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones, los formularios, correo, calendario, incluso el almacenamiento en la nube en Drive. Entonces nosotros vamos a poder generar procesos automatizados que nos permitan, por ejemplo, empezar de un formulario, de ese formulario automatizar, digamos que una base de datos que se vaya creando sola, y cada vez que se envíe un formulario se genere, por ejemplo, un documento, ¿verdad? Con la información que respondió cada usuario, ¿cierto? Y a partir de ese documento yo podría después guardarlo en un Drive, automáticamente también, cuando eso pase, en la nube, como documento e incluso también como PDF, digamos que lo guardamos como PDF. Y después al final con todo eso puedo enviar un correo a la persona que solicitó el formulario con el archivo adjunto, que es ese PDF que se generó. Ese es un ejemplo, pero hay muchísimas cosas más que se podrían hacer con Google Apps Scripts, pero acá está la utilidad de poder automatizar esos procesos, porque nadie tuvo que intervenir de principio a fin en ningún paso. Entonces aquí se pudo realizar una serie de procesos en segundos sin sacrificar, uno, el almacenamiento, ¿cierto? Porque ya le decimos dónde lo debe clasificar y cómo lo debe clasificar. No depende de que alguien esté pendiente de clasificarlo bien. No depende de que nadie tenga que generar este documento y que se pueda equivocar poniendo datos diferentes a lo que está en el formulario. Lo mismo con la hoja de cálculo, ¿verdad? Nadie la manipuló, nadie tiene trabajo acumulado, nadie tiene trabajo tedioso repetitivo, ¿verdad? Y nadie está tampoco encargado de enviar el correo. Nadie estuvo involucrado en todo este proceso. Se envió automáticamente. Entonces, ese tipo de cosas nos permite en enfocarnos en el análisis de qué pasó aquí, qué pasó acá, acá y acá, ¿verdad? Y eso nos va a permitir enfocarnos en la toma de decisiones, que es lo más importante, toma de decisiones y análisis de datos. Y análisis de datos. Sí, de datos. Por último, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Vimos hoy los lenguajes de programación, pues qué es un lenguaje de programación, ¿verdad? Vimos que hay varios tipos de lenguaje de programación, entre ellos JavaScript. Y dentro de JavaScript existe uno particular para Google que desarrolló Google, que es el Google Apps Scripts, que nos permite manejar múltiples recursos en la nube y que podemos que no dependen de nuestro poder de computación para automatizar procesos, ya sea industriales, procesos empresariales, procesos personales incluso, para nuestras tareas diarias.
En la próxima clase ya estaremos un poco más entrando en el terreno de la programación como tal. Si tienen dudas, por favor contáctenme, ya tienen mi número de contacto o escriban en el grupo de Google Classrooms.